Bienvenidos a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa se transmite desde Salt Lake City, Utah, el centro del mormonismo en los Estados Unidos. Es de formato vivo con llamadores de toda clase. El anfitrión Sean McCraney fue mormón por 40 años antes de dedicarse al Señor en la fe cristiana. Él ha servido en varias posiciones respetadas en la iglesia mormona. Su meta principal en este programa es ayudar a los mormones a desarrollar una relación salvadora con el Redentor Jesucristo. Para lograr esto, el programa examina las doctrinas, historia y evolución del mormonismo en comparación con el cristianismo bíblico. Hay más de 350 episodios abarcando varios temas claves. Por tanto amor que tenemos hacia nuestros amados familiares y amigos mormones, compartimos este mensaje con asertividad, esperando que les sirva para acercarse más al Señor Jesucristo. A veces implico que ciertas libertades están bien en la vida de los verdaderos creyentes. La semana pasada dije algo en el sentido de que personalmente me sentía como, en medio de fervor de ver a Obispo Earl, en tomarme una cerveza gigante o darme un pasón, lo cual significa fumar un cigarrillo de marihuana para aquellos que no lo sepan. Lo hice tanto para ayudar a polarizar las posiciones que el Obispo Earl y yo representamos físicamente como diametralmente opuestos, y para traer también nuestras formas bajo un mismo techo, para mostrar cuán diferente puede ser una persona y otra persona, pero todos estamos bajo el paraguas de haber sido salvos por Cristo. Desafortunadamente parecía que estaba promoviendo lo que se llama desfreno, antinomianismo, o en otras palabras, anarquía. Pero no es así en absoluto. Me disculpo, de hecho, por eso. Personalmente desprecio las drogas. Yo perdí a un hermano al uso de las drogas. No fumo marihuana ni otras cosas ilegales, ni tampoco creo que fumar marihuana es una actividad que jamás ayuda a la gente, nunca. De hecho, solo he visto mucho daño a la gente que yo amo. Y al intimar que yo suscribo a la fumada aquí a través de mis comentarios estaba mal, pido disculpas. Nosotros siempre tratamos de recalcar que todo el mundo es libre en Cristo, aunque seas alcohólico o fumador de marihuana o atrapado en el pecado. Sí, ven a Cristo como eres. Pero el mensaje a los creyentes que han llegado a conocerlo y están viviendo en él es que no hay libertinaje, hay libertad, todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas son convenientes, y ese punto es clave. Con eso tengamos una palabra de oración. Padre en el cielo, te necesitamos, obviamente, de diferentes maneras y en diferentes áreas. Oramos para que tu Espíritu Santo se derrame sobre los televidentes donde quiera que estén. Oramos para que nos ayudes a expresar lo que quieres dejar dicho. Que las personas que participan en el programa hagan tu voluntad. A nuestros voluntarios, los técnicos, problemas que tenemos ahora, que se acolpen y que seamos capaces de seguir adelante en tu camino y voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Hemos analizado lo que los mormones llaman la primera visión de José Smith. Hace 2 semanas mostramos cómo la historia señala el hecho de que no hubo ninguna primera visión en absoluto. Los hallazgos del obispo Earl expresado la semana pasada avalan esa posición completamente. Recuerda que la primera visión oficial de la primera visión fue publicada en la publicación mormona llamada Los Times and Seasons en 1842. 22 años después de que José Smith dijo que ocurriera. En esa versión oficial, José Smith dijo que, citamos, todas las sectas se unieron para perseguirme. Pero señalamos hace 2 semanas que no hay registro de tal persecución. Ninguna. No hay diarios personales sobre un chico de 14 a 17 años afirmando ver a Dios el Padre. Ninguna biografía o autobiografía menciona una primera visión. Y mientras el pueblo, gente y periódicos hablan mucho de la historia de su afirmación de ver al ángel y las planchas de oro enterradas, ningún periódico, ni artículo, ni nota de sermones de pastores habló de este chico o de un joven con una primera visión de Dios el Padre en cuerpo de carne y hueso. Escucha, ni un registro privado de José Smith hizo tal afirmación hasta una década más tarde. Incluso la primera historia
oficialmente publicada por Oliverio Cowdery en colaboración con José Smith, ignora totalmente el evento por completo. Se les pidió escribir algo sobre la historia de la iglesia y no dijeron nada sobre ninguna primera visión. Escuchen, amigos, nadie en el mormonismo realmente sabía de esto hasta mucho después de 1838, 18 años después de que supuestamente ocurriera. Así que vamos a cubrir un tema más en relación con el engaño de la primera visión y luego iremos con los teléfonos y correos electrónicos que han amontonado. En un tribunal de justicia, una de las formas más confiables para saber si un testimonio de una persona es digno de confianza es por la consistencia de su historia. A menudo escucharás los detectives y policías decir cosas como, bueno, tuvimos dudas cuando el sospechoso empezó a cambiar los detalles de su historia. Los padres aprenden que algo raro pasa cuando los niños comienzan a cambiar su historia, y todos sabemos por experiencia de primera mano que para ser creído debes mantener recta tu historia. En relación con la primera visión, es importante escuchar la versión oficial de la primera visión enseñada en la iglesia hoy. Esto es lo que enseñan los misioneros como verdad por todo el mundo. Se puede leer en su totalidad en la escritura mormona llamada La Perla de Gran Precio bajo el título de la historia de José Smith. Ahí la versión oficial de la primera visión menciona lo siguiente como un hecho, y parafraseo aquí. En 1820, cuando José Smith era joven de 14 años, había mucha actividad de avivamiento alrededor de su hogar. Fue un bosque para preguntarle a Dios a cuál iglesia unirse, y dos personajes separados y distintos, en cuerpo de carne y hueso, tan tangible como hombre, aparecieron en el aire encima de él. Esto todo ocurrió en Manchester, New York, donde supuestamente vivía con sus padres. ¿Entienden todo? Vamos a mirar los fundamentos de esta historia oficial y escudriñarlos bien, probando y comparando las reclamaciones con las evidencias que poseemos hoy. O sea, esa es la versión oficial enseñada hoy. La datación de Smith de 1820 es el año en que habría sido un joven de 14 años. Voy a darte un montón de datos para acabar con esa afirmación. Primero, registro microfilm de reparaciones de carretera prueban que José Smith no podría haber vivido en el área descrita hasta después de abril de 1822, cuando José Smith era por lo menos 16 años de edad. No 14. La edad usada hoy es una mentira. Registros de evaluación de propiedad muestran que una cabaña fue construida en el terreno descrito por Smith entre 1822 y 1823, cuando José tuvo entre 16 y 17 años de edad. Entonces, no vivía ahí en 1820, entonces la residencia es una mentira. Los únicos avivamientos registrados y reconocidos en la zona, basados en los periódicos y registros de la conversión de las iglesias, ocurrieron entre 1824 y 25, cuando José Smith habría tenido 17 años, no 14. Así que la afirmación de que hubo avivamientos en 1820 es una mentira también. Hermano de José, William, uno de los 12 apóstoles originales de la iglesia, dijo que la reactivación de la zona fue encabezada por un reverendo Lane en 1823, otra vez cuando José tendría 17 y no 14. Adicionalmente, registros de las iglesias bautistas, metodistas y presbiterianos muestran un marcado aumento en la membresía en 1824, cuando José Smith habría tenido 17 o 18, y nada de crecimiento en el año de 1820, cuando él tenía 14. Ahora, en este recuento actual y oficial, José dijo que los avivamientos tuvieron lugar 2 años después de su mudanza a la zona de Manchester, que habría hecho el año 1824 o 5, y José Smith habría tenido otra vez un mínimo de 18 o 19 años de edad, no 14. Basado en las afirmaciones de Smith de su edad versus la evidencia dura y sustanciada, el relato falla la prueba de autenticidad con respecto a su edad.
No pasó nada en 1820 cuando tenía 14 años. Es dudoso que ni siquiera viviera en esa área específica en aquel momento. Las únicas reclamaciones de José que coinciden con los documentos históricos, pues es que sí tuvo una visita de un ángel diciéndole sobre planchas de oro, y eso dice que supuestamente fue en 1823. Pero en 22, 21 o 20 no hubo nada en absoluto. Pues aunque hubiera una primera visión, José Smith no pudo haber tenido 14 años, pues según el relato oficial. Tuvo que haber tenido al menos 16 y probablemente más como 17, cuando, con base en todos los hechos históricos, tal visión podría haber ocurrido. Esto llega a ser muy importante porque cuando José Smith tenía 17 años de edad, el año habría sido 1823. Y hay todo tipo de apoyos en documentación que en el 1823 un ángel con noticia de planchas de oro llegó a la escena. Incluso la Iglesia Mormona oficialmente dice que el ángel Moroni visitó a José Smith y le habló de las planchas de oro en ese año. Así que al leer la historia mormona temprana, comienza a tener sentido que muchos líderes mormones tempranos registren que el mormonismo realmente comenzara en 1823. Entonces olvida todos los años antes y lo que dicen ahora. Lo hacen con el fin de perpetrar sobre ti esa mentira de la primera visión. Como dije hace 2 semanas, José Smith inició sus engaños a la gente al mirar una roca en sombrero. Era un estafador y luego él progresó. Él necesitaba dinero para imprimir el libro de Mormón, así que el libro de Mormón se convirtió en Sagrada Escritura con una inclinación espiritual para que Martin Harris lo publicara por él. Entonces José Smith lentamente llegó a ser conocido como vidente y profeta y la estafa continuaba. Hace años hablé con Sandra Tanner, una señora que por alguna razón, estoy recordando este momento, y ella dijo que era estafador desde el principio. Yo le dije, no, tenía buenas intenciones, era un hombre cristiano al inicio y solo cayó luego. Ya no creo eso. He llegado a ver, basado en todo lo demás, José era estafador y vio que sus estafas podrían creerse fácilmente en el área religioso y todo se continúa sobre todo. Sin embargo, solo para continuidad nos quedaremos en la tarea de sus reclamaciones de la primera visión y al hacerlo llegaremos al primer punto. ¿Estás listo? La mayoría de los primeros mormones, especialmente los líderes, creían que la primera visión de José Smith fue cuando Moroni vino a hacerle una visita. Ellos pensaban, y basada en la evidencia pensaron bien, que no había ninguna primera visión de Dios el Padre y Jesucristo, o creían sinceramente que su primera visión era solo un ángel que vino y relató en 1823 dónde encontrar las planchas. Sin importar lo que ellos creían, está en conflicto total con lo que dice la versión Sud, dice oficial y actualmente. ¿No me crees? Escucha. En 1845, la propia madre de José Smith, Lucy Mack Smith, empezó a escribir inocentemente su propia biografía de José. En su primer borrador no hizo ninguna mención de una primera visión de José Smith con Dios y Jesucristo. Ninguna. ¿No sería este el lugar que comenzaría una madre si ella iba a escribir la biografía? ¿No debería de estar ahí? No, ni lo menciona. Sin embargo, ella sí recuenta que en la tercera cosecha, o sea, el año 1823, la familia Smith tenía discusiones sobre todas las contenciones de las varias iglesias y que más tarde a José le apareció un ángel y le dijo, y cito, yo percibo que indagas en tu mente sobre cuál iglesia es verdadera. No hay una iglesia verdadera en la tierra. Termino la cita. Entonces, ninguna primera visión en 1820. En 1823 tenían discusiones en la familia de cuál iglesia es la correcta. Él subió, volvió y dijo que un ángel le había hablado y dijo que ninguna iglesia era verdadera. Un ángel.
Cuando finalmente se publicó la biografía de Lucy Mack Smith, ella no dijo nada personalmente de las pretensiones de su hijo sobre la primera visión, pero ella sí insertó el propio recuento de José Smith que fue fomentado más adelante en su texto. Pero no dijo nada sobre lo otro. Fan Brody, quien escribió el libro No Man Knows My History, dijo: si algo ocurrió en esa mañana de la primavera en 1820, pasó totalmente desapercibido en la ciudad de José y al parecer no incluso llegó a fijarse en las mentes de los miembros de su propia familia. Aún no termino. George Albert Smith, profeta mormón fallecido desde hace mucho tiempo, dijo en noviembre de 1863 en el Journal of Discourses lo siguiente: cuando José Smith tenía unos 14 o 15 años, se dirigió humildemente ante el Señor y le preguntó, y el Señor contestó su oración y reveló a José mediante la ministración de ángeles la verdadera condición del mundo religioso. Cuando apareció el santo ángel, José le preguntó cuál de las denominaciones tenía razón y con cuál debería unirse, y se le dijo que todas estaban equivocadas. Como se mencionó en 1834, Oliverio Cowdery, que era el escriba principal de José, él publicó la primera historia mormona en el periódico Sud Messenger and Advocate en Kirtland, Ohio. También él comenzó la historia de Smith en 1823, no en 1820, con el niño en su dormitorio visitado por el ángel Moroni, y no por Dios el Padre y Jesucristo. Y pues Cowdery dice que José, en el tiempo de avivamiento religioso, oró para saber si un ser supremo existiera y para tener la seguridad de que fuera aceptado de él. Esto fue Oliverio Cowdery, quien fue asistido por José Smith para escribir la primera historia oficial de la iglesia. Y esto escribió él acerca de cómo empezó todo en 1823. Llegó a escribir luego que la oración de José fue contestada en el 21 de septiembre, la noche del equinoccio de otoño, en 1823, cuando un mensajero se le apareció en su dormitorio para entregar un mensaje especial y para atestiguarle de que sus pecados fueron perdonados y que sus oraciones fueron escuchadas. Nada de un padre o hijo, ni nada de eso. Esto está en contradicción absoluta con la historia revisionista que José Smith gestó años más tarde, cuando dijo: vi a Dios el Padre parado encima de mí en el aire, en el brillo del sol, y junto a él estaba el Hijo, y tenían cuerpos tan tangibles como hombre. Pues nada de eso. Nada de nada de eso. Es un mito total, y en mi opinión es una invención y mito. ¿Quieres otro? Apóstol Sud, George Albert Smith, en 1869, Journal of Discourses, dijo lo siguiente sobre la primera visión. Cito: él, o sea, José Smith, buscó al Señor de día y de noche y fue iluminado en una visión de un santo ángel. Cuando este personaje le apareció, su primera pregunta fue cuál de las denominaciones del cristianismo en su vecindario tenía razón. Es la misma historia de la primera visión que los mormones repiten hoy día, pero aplicada a Dios el Padre y con José Smith como un muchacho de 14, pero hasta las décadas de 1860 y 70, todos los líderes de la iglesia creían que la primera visión fue del ángel Moroni. En 1869, Orson Pratt dijo: repentinamente, un individuo desconocido, un hombre joven, fue elevado y en medio de toda la cristiandad proclamó las noticias sorprendentes que Dios le hubo enviado un ángel. Y 4 años después fue visitado por un santo ángel otra vez. Apóstol mormón John Taylor, hablando en 1879, tantos años más tarde, identifica el personaje de la primera visión también como un ángel.
José le preguntó al ángel cuál de las sectas tenía razón. El ángel simplemente le dijo que no se uniera con ninguna de ellas. Y por cierto, y cubriremos esto más adelante, José sí se unió a una iglesia después de la supuesta primera visión, lo cual descuenta totalmente la historia que relatan, porque muestra que José no creyó en lo que pasó y se unió a una iglesia de todos modos. Los registros reales existen de lo que lo hizo, así que tenemos los agujeros a través de todo esto lo que ellos llaman la piedra principal sobre la cual se basa toda su religión. Los misioneros del mundo probablemente aprendieron esta mentira y perpetúan involuntariamente esta mentira. Y si dicen esta mentira de la fundación de la iglesia, ¿en qué otras cosas están mintiendo? Tienes que estar molesto por estos datos. Tienes que estar molesto por todo esto. Pero si no lo eres, solo quieres aferrarte con tu pequeña balsa llamada mormonismo. Tienes miedo de dejarlo ir. Ya sabes, los demás lo han dejado. Otras personas han dicho, lo dejaré porque quiero verdad, quiero al Señor. Te aferras porque crees que hay valor en ese acto, pero no hay. Hay solamente cobardía. Mira los datos entonces. Ve con Dios, dile, ayúdame ayudarme a oír. Él lo hará. En la semana que viene vamos a concluir nuestro estudio de la primera visión mediante la lectura de todos los recuentos que José Smith proporcionó. Esto debería servir como el último clavo en la ataúd de la primera visión, al menos para los que quieran conocer y buscar la verdad. Para más información sobre esta presentación, visítanos en mormonesparajesús.com o en Facebook, Mormones para Jesús. Para ver la totalidad en inglés, visita hotm.tv.